El Señor los bendiga. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Otra vez, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo considero, y me gusta siempre decir esto, y es que nosotros tenemos todos los días al menos 2 razones para darle gracias a Dios, sin importar lo que se haya presentado en su vida, lo que usted esté viviendo. Hay al menos 2 razones para darle gracias a Dios, y una es por el regalo de la vida. Amén. La vida es un regalo de Dios. Usted y yo nos levantamos hoy porque Él así lo quiso. Amén. Amén. Usted hoy pudo levantarse, bañarse, desayunar, trasladarse a este lugar porque Dios le ha concedido un día más de vida. Amén. Amén. Entonces, esa es una razón para darle gracias a Dios. Tengamos presente lo siguiente: gracias a Dios por la ciencia médica, por los medicamentos. Hay personas que tienen que tomar medicamentos todos los días, y a veces, o cualquier persona que desconozca los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, la palabra del Señor, puede decir: lo tiene vivo el oxígeno, lo tiene vivo los medicamentos. Y indirectamente sí, pero en realidad el que decide la vida es Dios. Amén. Amén. Porque si fuera por los medicamentos, todo el mundo estaría vivo. ¿Quién es el que no toma medicamentos cuando se enferma? Y una segunda razón por la que nosotros debemos dar gracias a Dios todos los días es más grande. También es de vida, pero es de vida eterna para todas las personas que han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. Amén. El logro más importante que un ser humano puede adquirir durante su estadía en la tierra es la salvación. Reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si usted está en Cristo, entonces usted tiene la razón más grande para darle gracias a Dios. Después hay muchas adversidades, hermano, y situaciones difíciles que tenemos que sortear a diario en la vida. Y precisamente la porción bíblica que vamos a mirar en esta mañana nos va a llevar un poco a reflexionar a veces sobre las ideas que tenemos de que por estar en la iglesia, por pertenecer a la misma, por estar en Cristo, a veces creemos que estamos exentos de las vicisitudes de la vida, pero no es así. Tenemos que a veces afrontar circunstancias complicadas, difíciles, pero si estás en Cristo, tienes la razón más grande del mundo para darle gracias a Dios. Amén. 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 Dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo en Jesús. Cristo Jesús. Entonces, eso debe ser más que suficiente para que usted y yo vivamos agradecidos con el Señor todos los días. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Bueno, vamos a mirar entonces la palabra del Señor en esta mañana. Ustedes saben que el pastor John Lewis, que es el pastor titular de ustedes, junto con la pastora Ana Milena Pucci, obviamente que acá hay otra pareja pastoral, ustedes saben eso más que yo, ¿verdad? Que son privilegiados. El Señor les ha bendecido no solo con una familia pastoral, sino con 2. Y por el ladito a veces venimos otros por acá y el Señor nos da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un privilegio poder compartir entonces la palabra del Señor con ustedes. Creo que ya me conocen. He tenido la oportunidad de hacerlo en varias oportunidades. Nosotros estamos aquí con mi esposa y mis hijos, pero particularmente yo,
afrontando el desafío de estudiar la carrera de teología aquí en el seminario. Y bueno, ahí vamos con eso. Agradecerles por sus oraciones. Pero lo que les decía, ustedes saben que los pastores John Luis y Ana Milena se encuentran en un retiro espiritual con el liderazgo, ¿verdad?, de la iglesia, con las personas que vienen sirviendo y que están proyectadas para continuar sirviendo en la iglesia o en los distintos ministerios que conforman de los cuales está compuesta la iglesia. Esa es la razón por la cual el grupo hoy está reducido. Y bueno, es una buena oportunidad para que usted se programe y que el próximo año, cuando el pastor John Luis y su esposa y su equipo convoquen a todos los que quieran servir en el liderazgo, usted puede estar ahí. Tiene todo este resto de año. Lo que vamos a hablar en esta mañana es entonces sobre Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Así que usted puede trazarse la meta de que el próximo año pueda hacer parte del grupo que se fue hoy y que están por allá en un evento especial, proyectándose y viendo cómo se involucran cada día más en la obra del Señor. Entonces, vamos a hablar en esta mañana de dónde está construida su casa o dónde piensa construir sus proyectos en el 2022. Amén. ¿Dónde está construida su casa o en dónde estarán construidos tus proyectos en el 2022? ¿Por qué? Porque apenas todavía estamos en el mes de enero, ¿verdad? ¿Y cuántas metas nosotros nos trazamos para realizar en el año? ¿Usted ya ha hecho un listado de las cosas que quiere hacer este año? Eso está bien. ¿Usted ha hecho un listado de las cosas que se propuso hacer en el año 2021 y que no las pudo realizar? Coja esas dos listas y bueno, lo que no alcanzó a hacer, lo que se propuso hacer en el 2021 y lo que se propone hacer en el 2022, y yo le diría, todavía estamos a tiempo. Todavía es posible que usted pueda sentarse, evaluar, ojalá como persona, como pareja, como familia, y que ustedes puedan tener una planeación, que podamos tener una planeación de lo que queremos hacer, ¿verdad? Si usted se va para el centro ahora que salga de la reunión de culto, pero usted no tiene un objetivo o una proyección, usted se encontrará montado en el bus y a la hora de llegar al centro usted va a decir, bueno, pero ¿a qué fue que vine yo acá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus metas para el año 2022? Por eso le decía que lo puedes incluir en las metas suyas, que el próximo el otro enero, al finalizar, usted pueda estar en el grupo, por ejemplo, que ha viajado hoy con los pastores, que es el grupo que está proyectado para servir en el liderazgo de la iglesia. Usted puede también proyectarse dentro de sus metas en el 2022 para hacer parte de ese grupo, y otras muchas más cosas que usted puede incluir dentro de sus proyecciones y dentro de sus metas para el año 2022. Entonces, ¿dónde estará su casa cimentada? ¿Dónde estarán sus proyectos fundamentados? ¿A qué le va a apuntar usted? Es importante todo eso. Bien, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28. Ahí vamos a leer entonces la palabra del Señor en esta mañana. Les invito para que por favor puedan buscar. Ya tan rápido me dio sed. ¿Han encontrado, amados hermanos? Amén. Vamos a leer. ¿Qué tal si nos ponemos en pie un momento y leemos la palabra del Señor? Gloria a Dios. Leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero la casa no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Amén. Pueden estar cómodos. Gracias por acompañarme a leer. Entonces, esta es una porción bíblica que yo creo que todos la hemos leído, y esta porción bíblica tiene su contexto, o es el contexto de una serie de recomendaciones que el Señor Jesús transmitió en algo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús estableció las bases fundamentales del Evangelio, del reino de Dios. Allí estuvieron sus discípulos, pero también muchas personas más. Y en ese lugar, el Señor, lo último que dice con respecto a este sermón es esta porción bíblica que acabamos de leer. Pero en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús habló sobre las bienaventuranzas. Si usted se regresa hasta el capítulo 5, allá se va a encontrar con todo ello. El Señor Jesús habló allí de la sal de la tierra, de la luz del mundo. El Señor Jesús habló de la ley, algo que era muy común, algo que hacía parte de la vida misma del pueblo judío. La ley, el vivir la ley. Jesús también habló de la ira, del adulterio, del divorcio. Abordó el tema de los juramentos, algo que era bastante particular o práctico, algo que se miraba con mucho cuidado en Israel. También habló de la venganza, habló del amor a los enemigos. Esto era inaceptable, porque en la ley decía que amarás ¿a quién? A tus amigos. Amarás a los que te aman, a tus amigos, pero aborrecerás a tus enemigos. Eso decía la ley. Pero el Señor Jesús establece unos fundamentos nuevos, distintos. Por eso, como termina esta porción diciendo, cuando terminó Jesús de enseñar todas estas cosas, la gente estaba como admirada, estaban sorprendidos, porque entre otras cosas el Señor Jesús, como dije al principio, estableció las bases fundamentales del reino, ancló las columnas del reino, diciéndoles, por ejemplo, esto: hay que amar a vuestros enemigos. Y ellos estaban acostumbrados a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Amar a los amigos, pero aborrecer a los enemigos. Y Jesús dice: no, señores, de ahora en adelante hay que ¿qué? Amar a vuestros enemigos. A su nombre. Eso podría ser una meta para el año 2022. Amar a ese amigo, compañero de trabajo, a ese vecino, a ese familiar que tantos dolores de cabeza a veces nos hace tener, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros pasamos por alto. Por ejemplo, esta instrucción que hace parte del reino de Dios, esta instrucción que hace parte
de las personas que construyen, que edifican su casa. ¿En dónde? En la roca. Luego vamos a decir quién es la roca, pero ya todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Quién es la roca? ¿Qué representa la roca? Jesucristo. Cristo, ¿verdad? Y entonces él va a decir que la casa de un hombre prudente debe estar fundamentada ¿en dónde? En la roca que es Cristo. A su nombre. ¿De qué más habló Jesús? Habló también de las limosnas, de la oración, del ayuno. Tres cosas que eran bien, que hacían parte de la vida cotidiana de los judíos. Las ofrendas, el ofrendar, limosna, todo eso es tremendo. Cómo los judíos fueron instruidos por Dios, por ejemplo, para que al recoger sus cosechas debían dejar una parte en los árboles, o dejaban caer a propósito otra parte, una medida, para que la viuda, el extranjero, el huérfano pudiera saciarse. Y bueno, también nosotros deberíamos preguntarnos a veces: ¿has tenido la oportunidad de encontrarte con un extranjero, con un errante, por ejemplo, venezolano? Y a veces quisiéramos hacer tanto por ellos, pero a veces no se puede. Pero la pregunta es: ¿has tenido la oportunidad de pronto de ayudar a alguno y te has negado a hacerlo? Eso es propio de alguien que no tiene su casa fundamentada en la roca. Ahora, no le estoy diciendo que le dé el mercado, pero cuando estudiamos lo que era la forma como Dios había instruido a los israelitas para atender a la viuda, al huérfano, al necesitado y al extranjero, es impresionante. Y Jesús lo menciona también. Entonces la limosna, la oración, era bien importante la oración para ellos. El ayuno, y Jesús los corrige también sobre la forma como ayunaban muchos de ellos, los fariseos. Habla también el Señor de tesoros en el cielo. Habla también el Señor de la lámpara del cuerpo, de las riquezas, del juzgar a los demás. Otra meta importante que podríamos trazarnos en el 2022. No voy a juzgar a más nadie. Así que la recomendación es leer todo lo que hace parte del Sermón de la Montaña. Ahí hay unas instrucciones maravillosas que son en esencia lo que Jesús estuvo diciendo. Dijo además: por sus frutos los conoceréis, y nunca os conocí. Y cierra con lo que se conoce como los dos cimientos, o más bien como las dos personas, ¿verdad? Y él dice en el versículo 24: a cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Pues todas las instrucciones que acabamos de mencionar, que hacen parte del sermón ¿de qué? De la montaña. El Señor dice: a cualquiera que me oye estas palabras, a cualquiera que me oye estas instrucciones que acabo de darles sobre el orar, sobre el ofrendar, sobre el ayunar, sobre el amor al enemigo, sobre la oración, sobre la puerta angosta, sobre el divorcio, el adulterio, la ley, sobre todas estas cosas. Cualquiera que escucha todo esto, y podríamos decir hoy, cualquiera que oye la palabra de Dios, cualquiera que atiende a la palabra de Dios, cualquiera que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica, el Señor lo compara con el hombre que edifica en la roca, con el hombre prudente, con el hombre sabio. Pero cualquiera que oye y no la practica es comparado con el insensato. Miremos. Entonces dice: cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad? Entonces el primer hombre edificó su casa ¿dónde? En la roca. Y el Señor lo compara o lo llama un hombre ¿qué? Prudente, ¿verdad? Sabio. Díganle a la persona que está a su lado: en el 2022 estamos llamados a ser más sabios, más prudentes, más sensatos. Amén. Debe estar en nuestra lista de las cosas que queremos hacer en el 2022.
Debe estar en su lista como padre de familia, como esposo, como ciudadano, como empleado, como empleador, ¿verdad? Ser más prudente, más sabio. Y entonces dice Jesús, el que me oye estas palabras, el que oye estas instrucciones que acabo de dar, lo compararé con un hombre prudente, con un hombre sabio, con un hombre sensato. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Este hombre edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y bueno, pensemos, literalicemos un poco. ¿Cómo sería edificar una casa sobre la roca? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Estamos hablando en el contexto literal. ¿Qué hacen, por ejemplo? Algunos de ustedes han tenido, ¿quién de ustedes ha tenido la oportunidad de pasar, por ejemplo, por el puente del río Magdalena que está en Puerto Berrío? No el nuevo que construyeron ahorita, aunque ese supongo que debe estar hasta mejor. El viejo, ¿verdad? Ya hay uno nuevo. Ya hay uno nuevo. Hay la invitación para ir a hacer turismo. Hermano, ¿se han visto las bases de ese puente? Los cimientos tan tremendamente grandes. Todo eso hacen hueco, perforan hasta llegar ¿a dónde? A la roca. Y allá fundamentan la base, allá ponen la base. Y si hay de pronto algún ingeniero civil acá entre nosotros, entonces esa persona sí que tiene mayor información y claridad al respecto. Pero generalmente las bases de una edificación, de un edificio, de una casa, se busca que sean puestas o que sean fundamentadas ¿en dónde? En la roca, allá en lo firme. ¿Para qué? Para que la casa no se caiga, ¿verdad? Entonces, en el ámbito espiritual, ya sabemos todos quién representa la roca, ¿verdad? La roca es Cristo. La roca es el Señor. ¿Cuántos están en la roca? Amén. ¿Cuántos van a fundamentar sus proyectos en el 2022 en la roca? Amén. Cristo, hermano. Nosotros necesitamos mirar esta meta, este objetivo, este esfuerzo que yo estoy haciendo. ¿Está en el marco de la roca? ¿Si está siendo construido en la roca? ¿Si está fundamentado en la roca? ¿O en cuál está fundamentado? Porque mire, dice que este hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿qué fue lo que le pasó? Versículo 25, acompáñame a la guerra. Dice, ¿descendió qué? La lluvia, primera adversidad. Segunda adversidad, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Porque estaba fundamentada en la roca. Pero ¿qué le pasó a la casa? ¿Qué fue lo que sufrió la casa? ¿O qué vino sobre la casa? Dice que vino lluvias, que vinieron ríos, que soplaron vientos y que golpearon ¿contra quién? Contra aquella casa. Contra la casa. A su nombre. Gloria. ¿Y la casa dónde estaba dónde había sido construida? En la roca. En la roca. Pero si usted mira en los siguientes versículos, si usted mira en el versículo 27, la casa que fue construida en la arena también le pasó lo mismo. O sea que el hecho de que la casa haya sido construida en la roca no exonera de que vengan lluvias, ríos, vientos. Amén. ¿Tenemos eso presente? Porque a veces, yo personalmente crecí en un evangelio. Yo nací en un hogar de pastores. Mi papá es pastor. Creo que algunos de ustedes lo conocen. Y en el evangelio que de pronto crecimos por allá en la década del 90, se nos predicaba, por ejemplo, que si estábamos en Cristo no teníamos por qué vivir enfermos. Y a veces nosotros tenemos esas concepciones.
de que si yo estoy en la iglesia y hago parte de la misma, yo no me tengo que enfermar. No, hermano, usted es un humano. Ajá. Usted es humano. No, pero el Señor me tiene que sanar. Pues hermano, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ya no bebas más agua, sino que ahora bebe un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. No sé si se han encontrado con ese versículo. Y el vino para ellos en Israel era medicinal. Lo que indica que Pablo le está diciendo a Timoteo: hermano, tome vino de por vida, o tome vino tome medicamentos, porque estás enfermo. Y Dios no lo había sanado, y andaba con el apóstol que había levantado muertos. ¿Se acuerdan en Hechos? Cuando Pablo estaba disertando un sermón bíblico, un sermón del Evangelio de Jesucristo, y una persona se cayó, estaba durmiendo, y Pablo oró por él y él resucitó. Pero la Biblia nos presenta a Pablo diciéndole a Timoteo que beba vino por causa de sus enfermedades. Amén. Amén. Lo que indica que, hermano, es importante tener presente esto. Aunque usted esté en Cristo, se puede presentar que una enfermedad terminal se lleve a uno de sus hijos, a uno de sus seres queridos. Aunque usted y yo estemos en Cristo, puede suceder que en un accidente de tránsito podamos morir. Aunque usted esté en Cristo, se puede presentar el que su hijo pierda el año, el semestre. Amén. Amén. Y a veces no queremos aceptar estas cosas, pero esto es lo que representa la lluvia, el río, los vientos que vinieron y que golpearon con ímpetu contra la casa. La diferencia es en lo que le sucede a la casa, en el resultado del golpe, del viento, de los ríos, de la lluvia que viene sobre la casa. Pero lo que viene es igual. Amén. Importante tener eso en cuenta. O sea, como humanos estamos expuestos a las vicisitudes de la vida, igual que los no creyentes. ¿Cuántos creyentes se murieron ahora con la pandemia? Vamos más cerquita. ¿Cuántos pastores de nuestra misión interamericana partieron por causa de la pandemia? Se fueron. De pronto algunos fueron imprudentes, no se cuidaron. De pronto otros se cuidaron demasiado, no sé, que algo pudo pasar. Pero el tema es que muchos pastores o varios pastores murieron, hablando por ejemplo de nuestra misión interamericana. Y nos va eso a llevar a decir que el Señor es malo. No, el Señor sigue siendo la roca. Amén. Amén. Él sigue siendo la roca. Él sigue siendo el fundamento. Gloria al Señor. Entonces, hermano, es importante que tengamos presente la diferencia no es lo que le va a venir a la casa suya. La diferencia no es lo que lo va a atacar a usted. Las vicisitudes de la vida, lo que nos rodea, le puede suceder a una persona no creyente, también le puede suceder a usted. Amén. En este 2022 usted también puede llegar a quedarse sin empleo. Esa casa en la que usted lleva 5 o 6 años viviendo en arriendo, también se la pueden pedir a usted. Y eso no significa que su casa, que Cristo no esté con usted, que el Señor no esté con usted. Ahí es donde debe estar la diferencia, en que usted está fundamentado ¿en dónde? En la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿verdad? Y que las vicisitudes, las circunstancias de la vida que usted y yo tengamos que enfrentar en este año 2022 no nos hagan a nosotros caer, descender, porque dice que la casa permaneció, ¿verdad? Si su vida, sus metas, sus proyectos, su casa, sus anhelos, sus sueños, los míos están fundamentados en Cristo, sin importar lo que se presente en este año,
nosotros vamos a permanecer en Él. Amén. Amén. Usted va a permanecer en Cristo. Su hogar va a permanecer en Cristo. Su familia va a permanecer en Cristo. Su liderazgo, sus proyectos van a permanecer, sin importar lo que se presente, porque usted está fundamentado en el Señor. Bendito sea su nombre. Fundamentemos todo en el Señor. Fundamente su hogar en el Señor. Fundamente su familia en el Señor. Fundamente, bueno, lo que nos hablaban el domingo pasado, las finanzas, ¿verdad? Todo eso debe estar fundamentado. Qué bonita enseñanza e instrucción nos dieron el domingo anterior. No sabemos administrar. Y hay que fundamentar todo ello en el Señor. ¿Amén? Muchas veces nosotros fundamentamos en nuestras fuerzas, nuestra economía, en nuestros esfuerzos, en el trabajo, ¿sí? En el hogar. Muchas veces queremos construir el hogar con nuestros esfuerzos y que las cosas se hagan a mi manera, a mi forma, y pensamos que eso nos garantiza tener el control, pero no. Lo importante es cuando el Señor Jesucristo tiene el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Así que es importante que usted pueda revisar nuevamente sus metas, sus proyectos para el año 2022. Si usted todavía no ha hecho una lista, como le dije al principio, todavía la puede hacer, pero haga algo breve, conciso. ¿Qué quiere hacer? Cosas que queremos cambiar, cosas que queremos mejorar en nuestra vida, en nuestro hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Amén. Y que podamos fundamentar eso en Cristo. Mire lo que dice el versículo 26. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre La arena. O sea que allí también había personas que Jesús entendió, interpretó, se dio cuenta que aún oyendo todas estas instrucciones, no las iban a poner ¿en qué? En práctica. Y a veces así nos sucede a nosotros. Y nosotros fácilmente decimos: yo sé quién es así, yo conozco a alguien así. Pero hay veces que ese alguien así somos nosotros mismos, que recibimos la instrucción, que recibimos el consejo y nos cuesta ponerlo en práctica. Pero mire, el Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, será comparado con un hombre que insensato, imprudente, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo el hombre insensato? ¿Qué es lo que hace el hombre insensato? Edificó su casa ¿dónde? En la arena. Edificó su casa sobre la arena. Bueno, y aquí podría caber la pregunta: bueno, ¿y qué es edificar su casa en la arena? Sencillo: edificar sus metas, sus proyectos, su casa, apartado ¿de quién? De Dios. De la roca, que es Jesús. Cristo, ¿verdad? Entonces, este hombre también edificó una casa. El problema fue que la edificó sobre la arena. Podríamos decir, la edificó en cualquier otra parte, menos en Cristo, ¿verdad? Esa es una forma fácil de identificar una meta, un proyecto, un objetivo no establecido, no fundamentado, no edificado, no proyectado en la roca, que es el Señor Jesucristo. ¿Y qué le pasó a esta casa que fue construida en la arena? Le pasó lo mismo que a la casa que fue construida en la roca. Le pasó lo mismo, le vino lo mismo. Pero las consecuencias fueron diferentes. Ahí es donde está la diferencia. Pero a esta casa también le vinieron lluvias, también le vinieron ríos. ¿Se da cuenta? El hecho de que usted esté en Cristo no lo exonera. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Las dos casas sufrieron el mismo ataque. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Hasta ahí todo igual.
el ataque, lo que vino sobre las dos casas fue lo mismo. La diferencia está en ¿dónde? Las consecuencias. En las consecuencias. Las consecuencias, el después de las lluvias. ¿Qué pasó tras los ríos? ¿Cuál fue el resultado tras los vientos que soplaron contra la casa que fue edificada en la arena? Que dice el versículo 27 al final, dice, y cayó. ¿Y qué? Y fue grande su Y cayó, ruina. y fue grande su ruina. La casa construida en la arena cayó, y fue grande su ruina. A su nombre. Gloria. Diga a la persona que está a su lado, solo en Cristo nos libramos de la ruina. Y no estoy hablando de plata. ¿Listo? Yo soy enemigo de la teología de la prosperidad. Ahora, necesitamos la bendición económica, como nos decía el hermano que nos compartió el domingo anterior, ¿verdad? Pero solo en el Señor nosotros podemos afrontar las pérdidas. Solo en el Señor nosotros podemos afrontar las circunstancias. Solo en el Señor nosotros podemos afrontar las vicisitudes que nos presenta la vida. Amén. Entonces, hermano, dice que esta casa cayó y fue grande su ruina. No fundamente sus proyectos apartados del Señor. No caminemos apartados del Señor, porque todo lo que usted y yo hacemos de alguna manera es atacado. Su hogar es atacado, su familia es atacada, su trabajo es atacado, ¿verdad? Pero si su trabajo, por ejemplo, está fundamentado en la roca, si usted decide hacer las cosas bien en su trabajo, confiando en el Señor, depositando su confianza en la roca, en Cristo, que Él fue el que le abrió las puertas para llegar, por ejemplo, a esa empresa, y que es Él quien le sostiene allí, y que a pesar de los vientos, de los ríos y de las lluvias que vengan sobre usted, que vengan sobre su puesto de trabajo, usted continúa fundamentado en la roca, o sea, haciendo las cosas de manera correcta, confiando en el Señor y siendo una persona honesta y transparente. Dios lo va a sostener allí, y si no lo sostiene allí, pues le va a llevar a otro lugar mejor. Amén. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces llego al puesto de trabajo y entonces hago lo que sea por sostenerme, y cuando hago esto, cuando dejo de ser transparente, honesto, responsable, cuando empiezo a valerme de otras cosas, si es caso de alianzas humanas para sostenerme, por ejemplo, es el ejemplo que estamos tomando en el momento de trabajo, su trabajo no está fundamentado en la roca, su trabajo ahí no está edificado en la roca. Cuando de pronto entras en alianzas humanas, cuando de pronto entras a hacer cosas indebidas con tal de sostenerte en el puesto, pues llega un momento cuando el río pega con fuerza, el viento llega con toda, y como ese puesto, ese empleo no está fundamentado en la roca sino en la arena, ¿qué le pasa? Se cae y queda la persona mal, con una mala hoja de vida, ¿verdad? Frustrado. Eso es lo que no nos debe suceder a nosotros como hijos de Dios. Su vida debe estar fundamentada entonces ¿en quién? En Cristo. Su comportamiento, mi comportamiento, su conducta, mi conducta, en el hogar, en la vida, en los proyectos, en el trabajo, en todo lo que nosotros somos y hacemos, debe estar siempre fundamentado en el Señor Jesucristo. Para eso, como mencionamos al iniciar, el Señor mencionó uno a uno las instrucciones de lo que era el Evangelio, el reino de Dios, uno a uno de lo que era el reino de Dios. Por eso las personas estaban sorprendidos. Al finalizar dice, cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente estaba como admirada de su doctrina. Claro, porque ellos acostumbraban a oír a los fariseos y a los escribas hablar, pero generalmente lo que les convenía, una vida acercada a Dios a conveniencia,
Pero el Señor Jesús nos está llamando a vivir de una manera que distinta, diferente. Entonces, mis amados hermanos, ese es el llamado en este año 2022. Si de pronto su trabajo, su vida, su hogar, usted lo ha fundamentado en la arena, es el momento para que en este año 2022 usted lo pueda pasar a la roca. Usted puede trasladar esa edificación. Solo en el Señor podemos hacer eso. Puede trasladar su edificación, sus proyectos a la roca. Amén. Amén. Entonces, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de que todavía usted está a tiempo de que se siente personalmente, de que se siente en familia y que pueda mirar metas y objetivos para este año 2022. Y ojalá que absolutamente todo lo que usted se trace, se proyecte hacer, si aún no lo ha hecho, si ya lo hizo y puede revisar esa lista, esas metas, esos proyectos, hermano, lo fundamental es que todo esté anclado en Cristo, que todo esté aprobado por Dios, que todo sea en la voluntad del Señor, que lo que usted y yo hagamos sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Que lo que usted y yo nos proyectemos honre al Señor, exalte el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiero concluir diciéndole, tenga presente que su casa siempre se enfrentará a la lluvia, al viento, a los ríos, ¿verdad? Y que solo si está en Cristo fundamentado, su casa permanecerá. Amén. Amén. Su vida cristiana debe estar fundamentada ¿en quién? En Cristo. Concluyamos con eso. Si su vida cristiana, su liderazgo está fundamentado en Cristo, nada de lo que pase aquí con un hermano, con un líder, con el pastor, lo deberá afectar a usted en cuanto a sus convicciones y su fe en el Señor Jesucristo. Sino que usted, como dice Hebreos, caminará con la mirada puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, a afirmar cada día lo que nosotros somos y hacemos en el Señor Jesucristo. Póngase de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. No se compare con el vecino, con el amigo, con el hermano, no se compare con nadie. Ay, pero mire, yo estoy en la iglesia, llevo tantos años sirviéndole al Señor, y cómo es posible que al vecino del frente no le han pedido el apartamento y a mí sí me lo pidieron. No se compare con esas cosas. Usted está fundamentado ¿en quién? En la roca que es Cristo. Sigue confiando en el Señor. Amén. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Dios nunca nos abandona, nunca nos deja. Y a veces lo que nosotros vemos y creemos que se salió de nuestras manos, el Señor lo permite para llevarnos a otro lugar mejor, para enseñarnos algo. Amén. ¿Han leído sobre José, el que fue vendido por sus hermanos? El objetivo de sus hermanos fue desaparecer a José. José ya no sería más nadie en la vida de ellos, ya no estaría más para recriminarles sus malos comportamientos. Ya ellos no querían oír más que los recriminaran, y entonces lo vendieron. Ellos creyeron que José se había muerto, que había desaparecido, pero José mismo es el que les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero el Señor me trajo acá para que hoy ustedes tengan de comer. Y si no es porque los hermanos venden a José, entonces no hubiese habido alimento. Así es que Dios puede convertir tu momento de dificultad, de adversidad, en un momento, en un tiempo de bendición. Amén. Así es que si de pronto el año anterior ha sido malo, usted no ve muchas luces buenas para este 2022, yo le digo, pongamos todo eso en las manos del Señor y verá que si su vida y sus proyectos están fundamentados en la roca, habrá bendición y prosperidad de Dios para usted, su vida, su familia y sus proyectos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. En esta mañana, Señor, te honramos, bendecimos tu nombre, Dios.
Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es real. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros podemos ver tus propósitos, oh Dios. Podemos ver en tu palabra, Señor, tu amor, tu misericordia, Dios, el cuidado que tú tienes para con nosotros, pero también podemos ver tu voluntad perfecta, Señor. Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú tienes siempre el control de nuestras vidas. Señor, gracias por habernos llamado para fundamentar nuestra vida en la roca. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de haber sido llamados para edificar, para ser edificados en la roca, para ser fundamentados en la roca. Señor, te rogamos en esta mañana que nuestras vidas, que nuestros proyectos, nuestras metas y objetivos durante este año puedan ser edificados en ti, amado Jesús. Que tú seas nuestro fiel consejero, que tú seas, Señor, nuestro asesor número uno, que tú seas, oh Dios, quien marques la pauta y el camino de nuestro diario vivir durante este año, Señor. Que cada día, cada mes de este año nosotros podamos vivirlo para honrarte, para agradarte. Que nosotros podamos vivirlo para servirte, oh Dios. Que nuestras acciones y decisiones, oh Señor, puedan transmitir tu vida, sobre todo en medio de quienes no te conocen, oh Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Bendice, Señor, a la iglesia representada en los presentes hoy, y bendice a cada familia representada en los presentes en esta mañana. Padre, tú conoces las necesidades que hay en cada persona. Tú conoces las necesidades que hay en cada matrimonio, en cada familia. Por favor, suple las necesidades conforme a tus propósitos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tus riquezas en el reino de los cielos. Padre, suple las necesidades espirituales. Suple las necesidades espirituales. Sacia, Señor, el hambre de ti. Sacia, Señor, la necesidad espiritual. Pero suple también las necesidades económicas, materiales. Tú eres Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Tú eres el dueño de todas las cosas. Sustenta, Señor. Provee, Padre. Abre puertas de bendición. Abre puertas de provisión, Padre amado, para los miembros de esta comunidad cristiana, Señor. Dios mío, glorifícate en las personas que están afectadas de salud. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, te rogamos que haya sanidad para las personas que están enfermas, para las personas que tienen afectaciones de salud. Que haya sanidad, que haya, Señor amado, un milagro de sanidad en sus vidas. Que tú les regales sanidad, que tú traigas sanidad a sus cuerpos, Padre. Señor, rogamos por las familias, porque puedan permanecer, oh Dios, íntegras. Que no se desintegren las familias, Señor. Que tú cuides, conserves y fortalezcas a las familias, y que permitas que ellas puedan permanecer en la roca. Y que esta iglesia, Señor, esta que es tu iglesia, Señor, por la que tú moriste en la cruz, por la que tú te entregaste, Señor, que tú prometiste: yo edificaré mi iglesia. Señor, gracias porque tú has venido edificando la iglesia interamericana de Robledo. Gracias por edificar a cada familia, a cada persona. Gracias por edificar esta iglesia a pesar de las adversidades de cada persona y de las circunstancias que hayan pasado, que haya que afrontar en este 2022. Gracias porque estamos seguros de que tú has venido edificando, de que tú estás edificando y de que tú continuarás edificando esta tu iglesia en la roca, en ti, amado Señor. Muchas gracias te damos, mi Señor. Te pedimos también perdón por si hay alguna área de nuestra vida que no ha sido fundamentada en la roca, por si hay alguna área de nuestra vida que ha sido construida en la arena. Y te rogamos, oh Señor, que nos ayudes para que todo lo que somos, para que todo lo que hacemos y proyectamos pueda hacerse en tu voluntad. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos, mi Rey. Muchas gracias, Señor. Creemos, oh Dios, que esta será una semana de bendición.
que nuestros niños irán al colegio en bendición. Nuestros niños estarán protegidos, Señor. Tú los guardas de todo peligro y de todo mal. Bendice a cada padre de familia, a cada madre de familia que sale para cumplir con sus labores, que sale para cumplir con sus tareas. Guárdales, protégeles, Señor. Y que el próximo domingo podamos, Señor, tener nuevamente un espacio para ti, para estar en este auditorio, honrando y exaltando tu bendito nombre y dándote las gracias por tu amor, misericordia, protección y sobre todo por ayudarnos a permanecer en la roca que eres tú, amado Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias, oh Señor. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Padre Celestial. Amén y amén.